23 minutos que pasan de las 11 de la mañana, esto es Hablando Claro, están escuchando Radio Vitoria y estamos viendo el sol. Y cuando uno ve el sol, puede ser de modo imaginario o de modo real. Ahora de modo real, ¿eh? Aquí estamos viendo que ha salido un poquito el sol. ¿Que no va a durar mucho? Pues no, pues ¿para qué nos vamos a engañar? No, nos han dicho desde Euskalmet que hoy sol, poca cosa. 20 graditos, mañana bastante mejor porque es lunes y ya se sabe que esto en Vitoria es así. O sea, llega el lunes y la cosa mejora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se puede ver el sol de modo real y de modo imaginario. Uno cuando ve el sol, cuando ve la luz. Bueno, pues igual cuando encuentra un trabajo, porque tal y como están las cosas, encontrar trabajo a día de hoy es complicado, difícil, extenuante, frustrante y muchísimas cosas más. Pero a pesar de cómo están las cosas, pues es evidente que jamás hay que tirar la toalla y esto hay que tomárselo como un trabajo en sí mismo. En verano el mercado se mueve un poco más y bueno, pues hay más posibilidades de encontrar algo eventual que ayude y que sirva para no perder ese enganche con el mercado laboral y a poder ser que se convierta en algo fijo, aunque bueno, a día de hoy me temo que lo de la palabra fijo en el mundo laboral no sé ya si casa mucho. Bueno, pues atentos si están en este punto, porque de ello vamos a charlar en los próximos minutos. Enerich, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Isabel. Vamos a hablar de esto, ¿no? Exacto, vamos a hablar de esta situación porque además la directora de Recursos Humanos de la consultora Linkers, Marianela Olivares, ha redactado 12 sencillos mandamientos, por así decirlos, que los candidatos deben tener en cuenta para dar lo mejor de sí mismos en la búsqueda de un empleo. Marianela, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo? Justamente voy a tomar las palabras de tu compañera y en ese sentido es pensar en ese sol imaginario y es primero que nada diseñar justamente un plan de acción en esa búsqueda de empleo que sea con optimismo y que sea con fuerza. Es verdad que es extenuante, pero es verdad que el mundo laboral requiere de voluntades fuertes. Vamos a ir nombrando algunos de estos 12 mandamientos. Empiezas, por ejemplo, diciendo que la calidad antes que la cantidad, que hay que definir bien nuestras cualidades y también olvidarnos de las funciones estancas de los puestos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir justamente que a la hora de buscar empleo es verdad que todos necesitamos encontrarlo lo más pronto posible, pero también es importante saber gestionar una ruta. Para eso justamente no nos podemos apuntar a 1000 anuncios porque aunque seamos personas solventes, seguramente no estamos preparados para cubrir los 1000 anuncios que se están ofertando. Siempre van a haber aquellos que justamente nos identifiquen, aquellos en donde nosotros podamos aportar valor y donde realmente sepamos que al momento de estar dentro de ese puesto laboral podamos agregar esas cualidades personales que tenemos y que muchas veces no se verían lucidas en otros puestos laborales. Por lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que aquella persona que busque trabajo, que se centre primero en aquellos puestos que realmente se sienta seguro para poder desempeñarlos y que sienta justamente esa fortaleza que puede aportar como trabajador al engranaje laboral. La carta de presentación para las empresas, lo primero en lo que se fijan es nuestro currículum vitae, pero seguro que hay que tener ciertos aspectos en cuenta, cosas que hay que poner sí o sí y otras que tal vez no. ¿Qué recomiendas en un currículum? En un currículum, aquí lo importante es justamente que el historial debe estar contemplado siempre por fechas. No olvidemos que a lo largo de nuestra trayectoria laboral nos podemos acordar de los años recientes laborales, pero no seguramente de lo que hemos hecho hace 4 o 5 años con exhaustiva memoria en cuanto a meses que hemos estado trabajando, a cuándo fue la fecha idónea donde empezamos a trabajar. Es importante que se refleje eso en el currículum. No tira para atrás al seleccionador, todo lo contrario, hace que justamente en la entrevista esa parte o esa pregunta por la que siempre pasarán los seleccionadores esté reflejada y nos ayude a orientarnos sobre todo en nuestro saber hacer y no justamente en el historial biográfico puntualmente como se vería y como pasa en muchos casos. ¿Es recomendable solo mandar currículum o también una carta de presentación que parece que se ha puesto de moda? Además, ahora la gente manda currículums muy originales también, videocurrículums, audiocurrículums. No sé en este aspecto qué nos recomiendas tú como directora de Recursos Humanos. No es que se ponga de moda, el mercado laboral va cambiando y justamente cuando yo hablo muchas veces de los puestos estancos me estoy refiriendo a que
el mercado laboral cada vez requiere más ese valor añadido que da la persona. Es decir, vamos a poner ejemplo, un camarero tiene que saber tomar una comanda, llevar una bandeja, saber cobrar, pero hay mucho valor añadido que muchas veces en los currículos no se pueden ver. Uno cuando hace un currículum habla de las tareas que sabe desempeñar, pero si es habilidoso, justamente en una carta de presentación puede presentar la parte de la persona. Hay que resaltar como sea entre todos los candidatos. Hay que resaltar, pero simplemente y sobre todo con una convicción simple. Es decir, me tengo que dar a conocer como persona, no solamente como profesional, sino como persona, en el sentido de qué puedo aportar que sea diferenciadora al resto de los candidatos que se están presentando a la oferta. Si nos llaman para hacer una entrevista de trabajo, ¿qué consejos nos das? ¿Qué es lo que hay que hacer de cara con este personal de recursos humanos, en este caso? Si nos llaman de una entrevista, lo importante es, si nos llaman de la entrevista, tener muy claro a qué oferta nos hemos presentado, por empezar. Porque es muy típico y muy común encontrar en los candidatos, es que he tirado tantos currículums por todos lados que ya no sé de qué oferta me llama, por lo cual el entrevistador termina siendo el que le informa al candidato nuevamente de la oferta de trabajo que ya debería estar informada. Es un error muy común, por eso mismo digo siempre que a la hora de buscar trabajo uno tiene que tomarlo como una tarea, es decir, tener una carpeta donde vaya apuntando, y lo digo de manera más simple, para que justamente también los buscadores de empleo sepan que con herramientas simples uno puede llegar a gestionar muy bien su búsqueda de empleo. Tenemos que apuntar hacia qué ofertas nos estamos postulando, tenemos que saber exactamente hacia qué empresa, o sea, tenemos que tener conocimiento de la oferta en profundidad, conocer la demanda que están necesitando las empresas. Es decir, si son buenos negociadoras, obviamente no le voy a hablar de justamente que soy puntilloso en metodologías que a lo mejor no van ni siquiera en sintonía con lo que la empresa está buscando. Por eso mismo que a la hora de buscar trabajo es importantísimo que el preparado sea consciente de que al igual que él, del otro lado las empresas están buscándolo, pero obviamente lo encontrarán si él ha sabido darse a conocer y si él ha sido capaz de llegar a ese mensaje que la empresa está buscando. Los entrevistadores no solo prestan atención al currículum profesional del candidato, sino que también a otro tipo de aspectos como vamos vestidos, qué tipo de lenguaje corporal utilizamos. ¿Cómo debemos comportarnos en una entrevista de trabajo? En una entrevista de trabajo lo importante es, primero que nada, que uno siempre vaya con ganas. Y esto suena tal vez simple, pero es muy complejo a la hora de buscar trabajo. Muchas veces los candidatos con los que me encuentro van con esa sensación de pesimismo o de no me van a coger, o al contrario, a la defensiva. O sea, ante la primera pregunta, después de las 10.000 entrevistas que he hecho, tú me vienes a preguntar lo mismo cuando yo le he contestado. Entonces, es importante que uno tenga claro que tiene que tener un pulmón y tiene que tener una convicción a la hora de buscar. Entonces, cuando vamos a la entrevista, primero que nada, tener las ganas. Segundo, no olvidarse que justamente la imagen laboral, independientemente de la temporada de año que estemos viviendo, es importantísimo mantenerla. Es decir, no podemos ir con camisetas de tirantes, aunque haga un calor infernal. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La imagen laboral cuenta y dice mucho de un candidato. Entonces, no solamente esas ganas y ese mensaje adecuado y el ser asertivo a la hora de vendernos, sino también esa imagen que vaya en consonancia con el momento. Seguro que todos estos consejos que nos estás dando, Marianela, le sirven a mucha gente que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y de verdad los animo a todos que tengan ese espíritu, esas ganas y sobre todo ser muy conscientes que esta tarea es una tarea ardua, que es verdad que los puestos fijos de muchos años ya no existen, por lo cual justamente tenemos que reinventarnos día a día, parados y aquellos trabajadores que están en activo igual. Exacto, Marianela, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.